la última reorganización del gabinete, la Argentina ya no tiene un Ministerio de Salud. Y esto es bastante problemático porque si hay un asunto público importante en la Argentina es el problema de la salud, y de eso nos vamos a ocupar en el programa de esta noche. Silvia, Mabel, bueno, hoy hay serias preocupaciones por la cuestión de la salud, los hospitales, las obras sociales, la financiación. La Argentina no está exenta de epidemias como de la obesidad, por ejemplo. Y este es un tema, bueno, muy controversial. Es realmente muy complicado que en este momento no haya un Ministerio de Salud en el país. Es por primera vez en la historia, porque el Ministerio de Salud ha existido siempre en la Argentina. Ha sido uno de los ministerios potentes de lo que fue la organización del gobierno. Además, una pena porque desde que está el gobierno de Macri, realmente el Ministerio de Salud tomó envergadura cuando llegó, desplazando a Jorge Lemus, justamente Gabriel Rubinstein, que es un técnico con credenciales internacionales muy valioso y que tuvo una postura muy valiente para lo que ha sido la línea de otro sector del gobierno respecto a su defensa de la legalización del aborto. Sí, realmente esto mostró unas credenciales interesantísimas, y la verdad que el problema de salud es ¿cuánto se gasta y en qué se gasta? ¿Quién acapara la mayor proporción de recursos en términos del gasto social general en salud? Y creo que este es un tema central, porque muchas veces se gasta mucho, pero se gasta en qué. ¿Quiénes se toman la parte del león de estos recursos destinados a salud y quiénes se perjudican? Entre otros, los profesionales de la salud, en todas sus ramas, ¿no? Bueno, y se suele decirse que la salud no tiene precio, pero un empresario entrevistado en el libro de Soledad Ferrari, que está acá con nosotros, que acaba de aparecer, El negocio de salud, dice que la salud tiene costo, y evidentemente la salud está altamente mercantilizada, tecnificada, ¿verdad, Soledad? Y vos investigaste este tema durante varios años. Sí, así es. Sí, bueno, esa es una de las cosas que me decía Claudio Velocopit en una entrevista, que la salud tiene un precio y que estamos en un Titanic, que esto se está hundiendo. Y es así, digamos, si el Estado no hace algo urgente, nos vamos a hundir. El Estado ahora acaba de disolver el Ministerio de Salud, lo cual es muy preocupante para todos los médicos, para los científicos y para los pacientes que realmente están muy angustiados. Digamos, los pacientes que están con enfermedades graves o que necesitan un subsidio o necesitan atención urgente y no se le están dando, o no tienen los medicamentos necesarios, están en una situación muy complicada y de mucha angustia. En la investigación que hiciste para el libro resaltás que estamos como sobremedicados, sobrediagnosticados. Hay un exceso de prácticas que se realizan, y eso tiene que ver con el negocio de la salud, que es el título de tu libro. ¿Por qué no nos comentás un poquito más de esto? Bueno, Argentina tiene un gasto en medicamentos del 31% del presupuesto de salud, lo cual es uno de los gastos más altos del mundo, es muchísimo. Esto tiene que ver con los negociados que hay entre el Estado históricamente y los laboratorios. Y que estemos tan medicalizados, que la vida esté tan medicalizada, es grave. Es grave porque tiene un costo no solamente para el Estado, sino para el bolsillo del consumidor, del paciente en realidad, ¿no? Que hace que dependa de los laboratorios todo el tiempo, que dependa del Estado también, y se crea una situación, una espiral donde estamos cada vez más enfermos. No tenemos un sistema de salud preventivo, ese es el tema, ¿no? Es un sistema de salud para enfermarnos cada vez más. La gente, cuando apenas tiene algo, se siente mal, lo primero que hace es recurrir a una guardia. Las guardias están saturadas, en las guardias no se resuelve ningún tema de salud, todo lo contrario. Muchas veces se mal diagnostica, o sea, es un diagnóstico precoz, lo cual también es grave porque esa persona ya se va con un problema que no tenía. Entonces estamos cada vez peor en ese sentido. Entonces por eso se habla de la prevención cuaternaria, que es un modelo preventivo, son un conjunto de prácticas que son para paliar
las malas decisiones que se toman en la medicina tradicional, ¿no? Que es la medicina hegemónica. Y es muy simple, ¿no? La medicina cuaternaria lo que dice es, bueno, es prevenir, es no medicalizar sin sentido, es desprescribir remedios, es no utilizar remedios nuevos, porque son los que menos pruebas tienen en humanos. Y más caros son, y más porque caros además son, los obviamente, remedios son los más caros. Más caros son y sin sentido. Bueno, y hay hasta psiquiatras que ejercen esta medicina. ¿No? Y inclusive también se habla de, bueno, hasta el psicoanálisis puede ser dañino si no es necesario. Bueno, todo eso tiene que ver con empezar a ser conscientes de los recursos sanitarios, ¿no? De cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. Y que, a ver, si nos sentimos mal, yo no estoy hablando de una enfermedad grave, bueno, nada, es un proceso fisiológico que uno tiene que esperar, que tiene que transitarlo y que es parte de la vida, ¿no? No somos eternos. En tu libro, El negocio de la salud, ¿quiénes son los actores que están? Bueno, yo, a ver, trato de sacarle un poco de peso al Estado, ¿no? y al médico, ¿no? Que nosotros como pacientes tenemos responsabilidad plena de nuestra salud y cómo nos tratamos y cómo nos paramos frente al sistema y frente a una enfermedad. Empezamos, o sea, mi idea es empezar a empoderarnos vivimos en Argentina, esto no va a cambiar de un día para el otro, de hecho está cada vez más complicado el tema, pero si nosotros somos conscientes del poder que tenemos como ciudadanos, de que hay un montón de leyes que no se cumplen, de que también necesitamos encontrar a un médico en el cual confiemos, ¿no? Eso creo que puede empezar a hacernos sentirnos mejor como pacientes. Hoy le ponemos todo el peso al paciente, a la prepaga, a la obra social. Pensamos que si tenemos el plan más caro de una prepaga estamos a salvo y no estamos ni siquiera con un plan costoso de una prepaga a salvo. Digamos, yo entrevisté muchísima gente del ámbito de la salud pública, privada, obra social, médicos, pacientes. Y lo que yo vi, también por experiencia propia, que los pacientes de las prepagas tienen muchísimos problemas, ¿no? Con sus prepagas, casos de mala praxis, de pésima atención, de violencia obstétrica. Bueno, está lleno. Bueno, cada vez hay más violencia obstétrica, es otro tema muy importante que hoy sucede en Argentina. De hecho, en 2015 se tuvo que sancionar una ley de parto respetado para que las mujeres no fueran violentadas, ¿no? En el ámbito del embarazo y del parto, lo cual es una locura, y que se naturalizó, ¿no? Y entonces, que es algo que por suerte se está comenzando a revertir. Pero para eso tuvo que sacarse una ley y para eso las mujeres tenemos que ir a parir con un plan de parto para que no nos quieran hacer cualquier cosa. Claro, eso, bueno, una de las cosas que ha aparecido en la Argentina es el aumento de las cesáreas, no necesarias, sí, ¿no? De una proporción de cesáreas. Sí, es una proporción de cesáreas que la OMS dice que no está bien que esté sucediendo en este momento, ¿no? Que hay una idea que se practican esas cesáreas porque los médicos ganan más plata con las cesáreas. En realidad no es así. Las cesáreas que se practican de manera innecesaria, porque hay cesáreas que hay que hacerlas, claro, obviamente, tiene que ver con, hay muchísimos médicos que se quieren cubrir de un posible riesgo legal, ¿no? De una posible mala praxis, porque le tienen miedo al parto natural, como también hay muchas mujeres que piden cesárea porque tienen miedo al dolor, tienen miedo a parir. Entonces, cuando lo que las mujeres no saben cuando piden esto es que someterse a una cesárea no es una pavada, no es una operación que implica un montón de cuestiones para ellas y para el bebé, ¿no? El bebé necesita pasar por el canal de parto para impregnarse de las bacterias de su mamá, parir es el acto natural más importante. Y nada, y es muchísimo mejor pasar por un parto que por una cesárea, que te tenés que recuperar de una operación, que la bajada de la leche cuesta mucho más, no favorece la lactancia. Bueno, esto no se dice, los médicos no lo explican. Entonces te dicen que si tenés más de 40 años tenés que ir a una cesárea, lo cual es mentira, no tenés que ir a una cesárea por eso. Bueno, hay un montón de mitos alrededor que las mujeres tampoco saben de eso. También puede ser que sea un reflejo de una fordización, digamos, de la industria de la salud, ¿no? Las cesáreas programadas, supongamos que el 100% de los nacimientos se hacen
por cesárea sería una cadena de producción perfecta. Porque claro, programado, además decir programar y sí, tienen la habitación, tienen todo en una cadena fordista de producción, ¿no? Pero un poco lo que vos contás en el libro es que esta tecnificación y esta mercantilización, bueno, esto es un producto, los pacientes ya no son pacientes, son clientes, ¿no? Exactamente, sí. Sí, tienen, o sea, ellos se quieren ordenar, digamos, desde la prepaga, y los médicos también quieren tener ordenado su agenda y meter, por ejemplo, 30 partos en un mes, lo cual es una locura, ¿no? Porque, claro, 30 partos naturales en un mes es imposible de realizar porque esa persona no tiene vida. Entonces, hacen un promedio, bueno, tantos van a cesárea, tantas partos naturales. Pero hacer una cosa así realmente es bestial, porque tiene consecuencias graves una cesárea, puede tener consecuencias graves. Y no hay nada como el parto para la salud de la madre y del bebé, es lo que no se dice. Bueno, tenemos un montón para hablar. En el segundo bloque vamos a seguir, bueno, se me ocurre, bueno, la crisis de las obras sociales, el PAMI, los hospitales. Ya volvemos con Soledad Ferrari, autora del libro El negocio de la salud. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en el problema de la salud en la Argentina, a propósito de que acaba de
publicarse un libro fascinante que se llama El negocio de la salud, de Soledad Ferrari. Bueno, en Soledad estábamos hablando de la crisis en los sistemas de salud. Esto es un fenómeno mundial, porque vos hablás también de un montón de países en el libro, contás en Estados Unidos, en Escandinavia. Sí. Estados Unidos en particular se dice que tienen la mejor medicina del mundo desde el punto de vista tecnológico, porque también es carísimo y que tienen enormes problemas de financiamiento, ¿es así? Sí, también, digamos, a ver, tenés los mejores, tenés muy buenos médicos, como tenés acá, tenés una tecnología que acá no tenés, hospitales increíbles que acá no tenés, pero también, digamos, allá la gente, si no tiene un trabajo y un seguro social, se muere. Se muere porque o queda endeudada de por vida. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Bueno, Trump en un momento amagó con que iba a sacar el Obamacare, por suerte no pudo, pero allá la medicina es carísima, es carísima. Entonces, cuando viene alguien acá y tiene un accidente leve o lo que fuera del extranjero, o un mismo norteamericano, como hemos tenido hace poco una persona que fue asaltada, que no podía creer, ¿no?, que acá nada le cobraron, nada. En Estados Unidos, como en otros países, te cobran y mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una medicina muy generosa, que acá hay mucha gente que se opone a que se cobre en el hospital público. Pero lo cierto es que no nos dan los costos para atender a toda la gente que viene de otros países inclusive, especialmente para atenderse acá. Yo no digo que no se la atienda, pero algo mínimo quizás habría que cobrar, porque realmente a veces la gente que tiene enfermedades graves no tiene cama, no tiene médico, no tiene remedio. Gente con un cáncer, por ejemplo, ¿no? A veces no se puede hacer la quimioterapia cada 21 días y se la hace cada 30 y no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos un gran déficit en ese sentido. Habría que ordenar racionalmente, tal vez, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene o una obra social sindical o una prepaga y cae en el hospital público? ¿El hospital público intenta recuperar ese dinero? Mira, por lo general debiera, porque si vos tenés prepago u obra social, te lo tienen que cobrar para facturárselo a la prepaga o la obra social. Pero en la mayoría de los hospitales, la gente de administración no te pide carnet, nada. Los pacientes tampoco sabemos a veces que eso se puede realizar, entonces ese gasto lo absorbe el Estado, lo cual es una lástima, ¿no? Porque teniendo una obra social deberían facturárselo, pero bueno, no sucede. Pero eso es una proporción realmente, no creo que sea la proporción sustantiva de lo que vos hablabas recién, el costo de los medicamentos, los laboratorios. Creo que eso es más como un gesto moral y tiene que ver con lo ideológico, de que si lo tiene que hacer el Estado o no, si tiene que ser universal o no. Me parece que los problemas serios están en los negocios. Sí, bueno, los laboratorios, ¿no? Los medicamentos, a ver, la relación que hoy tienen, bueno, es histórico, ¿no? Pero cada vez más porque la crisis está cada vez peor. La relación corrupta que hay entre muchísimos médicos y los laboratorios, ¿no? Con los agentes de propaganda médica. ¿Nos podés contar más cómo es? Sí, a ver, yo entrevisté varios agentes de propaganda médica que me pidieron estricta reserva de identidad por miedo y porque viven de su sueldo, obviamente, y me contaban hasta con vergüenza, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que trabaja para una compañía, la compañía de alimentos más importantes del mundo, que su sector era la leche maternizada y tenía que convencer a los médicos, a los pediatras, de que la leche de fórmula es mucho mejor que la lactancia materna, ¿no? Entonces, pero ¿cómo convencer a los médicos si el médico sabe que no es así? Bueno, hay médicos que no les importa esto, entonces y compraban lo que esta APM les decía, como tantos médicos, ¿no? Creo que solamente en la carrera de medicina hay un semestre o menos de nutrición, de la materia de nutrición. Los médicos saben muy poco de nutrición. Y si supieran más o estuvieran más conscientes de lo importante que es la nutrición y sentido común, ¿no? Claramente la leche de fórmula no tendría el lugar que tiene hoy, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, ¿qué pasa? Ese médico recibe por mes un dinero extra de ese laboratorio, como lo reciben de otras especialidades, traumatólogos ni hablar, de laboratorios nacionales estoy hablando, ¿no? Que hacen lo que quieren. De hecho, los laboratorios, hay un laboratorio muy importante que los médicos, cada vez que viene una PM, ¿no? con su auto, me contaban que ya ni siquiera suben los agentes, los visitadores médicos al consultorio. Baja el médico a buscar las muestras gratis al mega auto del visitador médico y su sobre con dinero, que es muchísimo. Bueno, esto es algo grave que ya lo han denunciado
muchísimos médicos. De hecho, hace unos años hay un médico muy reconocido, un psiquiatra, Federico Pavlovsky, el hijo de Tato Pavlovsky, publicó una carta hablando de esta corrupción que hay en su profesión. Sin embargo, vos contás en el libro que los médicos es una profesión que se ha proletarizado enormemente, que ganan, bueno, ganan muy poco, son muy explotados por el sistema, por las prepagas, por los hospitales, casi lo hacen vocacionalmente, ¿no? A ver, para la responsabilidad que tiene un médico realmente están mal pagos, ¿no? Tienen que trabajar muchísimo. Pero también, por otra parte, yo cito en el libro, entrevisté a un médico que ejerce la prevención cuaternaria, Juan Jarbás, que es un médico español muy interesante, y él me decía, bueno, a ver, uno cuando estudia medicina sabe que no vas a ser millonario, que si querés ser millonario, dedicate a las finanzas. Claro. Esto es vocacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha perdido la vocación. Bueno, en Estados Unidos los médicos ganan muy bien. Bueno, en Estados Unidos. Claro. Somos argentinos. Claro, sí, ¿no? sí. Y esto me decía incluso un médico español, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que saber eso, ¿no? Como los maestros, que yo entiendo que están mal pagos, pero hay carreras que uno sabe que son tenés que tener mucha vocación, es vocación de servicio. Y yo entiendo que estén mal pagos los médicos y hay que hacer algo con eso, pero no porque estén mal pagos nos van a maltratar a nosotros los pacientes, ¿no? Ese es el tema. Y a veces entiendo que no les queda otra que atender, no sé, 20 pacientes en un día, que eso va en contra de todo, ¿no? De nuestra salud, de la salud de ellos, porque también, digamos, los médicos sufren por esto, digamos, es así, se estresan. Pero bueno, es un tema hoy, ¿no? El maltrato. Es un sistema, no es una cuestión de médicos individuales. No, es un sistema que los coloca a todos. Y que los controla. Sí, es tremendo, es tremendo. Y les paga de acá a 3 meses, ¿no? Las prepagas pagan así, hay una sola que paga en término. Entonces, con la inflación, ese dinero queda cada vez menos. Bueno, los médicos están en un estado realmente de mucha tensión y de mucho maltrato. Claro, bueno, son carreras, uno dice, porque se sabe que van a ganar mal. Bueno, el tema es qué acuerdos sociales hacemos para que gane menos un médico que un especialista en marketing. Exacto. ¿Qué valores sociales tenemos para que nos parezca más importante alguien que vende que alguien que cura? O un maestro gane menos que un comerciante de, no sé, de otras cosas. Entonces eso tiene que ver con el sistema en el que estamos. Sí, ¿no? Es el sistema en general, el capitalismo, ¿no? Digamos, de priorizar ciertas cuestiones y darle el lugar importante que tiene un pediatra, un obstetra, no sé, cualquier médico que te salva una vida no puede ganar lo que está ganando hoy, ¿no? Pero tampoco, por eso tampoco se tiene que corromper. Claro. Ese es el punto, porque cuando se corrompe hay una persona en el medio, hay un paciente en el medio, está su salud, digamos, no es, digamos, que vos tomes un medicamento tiene efectos adversos, tiene efectos, ¿no? Obviamente que todos tienen efectos adversos, pero no es una pavada. Entonces, los médicos ahí cuando te dan un remedio que quizás no es necesario, simplemente porque tiene un vínculo comercial con un laboratorio, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tema, me parece. Sí, hubo un ejemplo muy concreto con el tema del colesterol. Bueno, sí. Que bajaban los índices, digamos, hay un colesterol absolutamente tolerable para el organismo, pero bajaron a propósito ese rango porque era imposible bajarlo vía dieta si no tomás la pastilla, que tiene efectos colaterales, tiene efectos colaterales. Sí, ahora también es una nueva enfermedad que tenemos, que es el precolesterol o la prediabetes. Entonces todo es medicalizable, ¿no? Bueno, eso hay un manual el MSD, que es un manual que está de Estados Unidos, que muchos médicos no están a favor de ese manual, que cada 2 años, no creo... De psiquiatría. Instalan enfermedades ridículas, ¿no? No sé yo, el síndrome de la persona que se le mueven los pies, por ejemplo, ¿no? Involuntariamente. Hay millones. Entonces, para todo hay un medicamento, ¿no? Que esto cubre o no te cubre la obra social. Inventarlo para que después le puedan... Y que haya un tratamiento que sea cubierto por la obra social, por la prepaga, por lo que sea. Hay algo que dijiste como al pasar, como que en el tema de la relación laboratorio-médico vos mencionaste solo los laboratorios nacionales, como esta cosa de los visitadores médicos y la corrupción. ¿Los laboratorios extranjeros no? Sí, también, están más controlados, ¿no? Pero también los extranjeros ni hablar, pero bueno, justamente yo entrevisté mucha gente de laboratorios nacionales que me decían esto, que tenían más poder para hacer lo que quisieran dentro del sistema, ¿no? Y
y es así. Digamos. Tuviste acceso a muchas fuentes, pero contás que los laboratorios no te recibieron, no quisieron hacer comentarios. No. O sea, ¿Por sí qué? off the record, ¿no? Ok. Off the record. Porque saben que realmente la mayoría de los laboratorios tienen prácticas que son cuasi mafiosas. No lo digo yo, digamos, hay documentación en todo el mundo de esto, y documentales, y libros, y papers, y es tremendo. Es así, los laboratorios lucran con la salud de la gente. De hecho, bueno, hay un caso conocidísimo que salió en todos lados de Glaxo. Sí, en el norte. En el norte, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. ¿no? Y eso hizo un experimento con 14 niños que murieron, ¿no? Cuyos padres les hicieron firmar un consentimiento de 30 páginas, padres analfabetos, ¿no? Bueno. Y esos niños terminaron muriendo. Bueno, se nos terminó el tiempo, qué pena, pero vamos a seguirla y felicitaciones porque yo leí gran parte del libro, es fascinante. Bueno, muchas gracias. Y es un mensaje excelente para empoderarnos y conocer mejor qué es lo que podemos hacer con respecto a nuestra salud. Gracias, Soledad, y a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos.